Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos tiene suspirando y soñando despiertos. Hoy vamos a hablar de algo que ha paralizado Internet, que ha desatado pasiones y que, sinceramente, nos ha robado el aliento a más de uno, el beso de Demet Özdemir a Can Yaman, y como este momento aparentemente sencillo, pero cargado de toda la magia del romance, parece haber embriagado de amor por completo a nuestro querido Can. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada mirada, cada reacción, porque aquí, en este rincón de Internet, no se nos escapa nada. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta montaña rusa de emociones, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que nos encanta. Son parte de esta familia y su apoyo es invaluable. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Todos recordamos la escena. Fue uno de esos momentos que se quedan grabados en la retina, en el corazón, y por supuesto, en todas las redes sociales. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci-Kuş, o pájaro soñador, como la conocemos en muchos lugares, siempre fue palpable, ¿verdad? Se sentía esa chispa, esa tensión que solo ocurre cuando dos personas conectan de una manera especial. Pero hubo un beso en particular, un momento cumbre, que elevó esa conexión a otro nivel, y la reacción de Can. ¡Ay, la reacción de Can! Fue como si en ese instante el mundo se detuviera solo para ellos. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, y en ese beso pudimos ver el alma de Can Yaman completamente expuesta. No fue solo un beso apasionado entre personajes, para muchos, se sintió como algo mucho más profundo, algo que trascendía la ficción. La forma en que sus ojos se cerraron, la dulzura con la que la abrazó, la casi imperceptible sonrisa que se dibujó en su rostro, todo gritaba amor. Era la expresión pura de alguien que está experimentando algo increíblemente poderoso, algo que lo consume por completo. Y ese es precisamente el matiz que queremos explorar hoy. ¿Cómo un solo beso puede tener un efecto tan transformador? Pensemos en ello. En el contexto de la actuación, se supone que los actores deben interpretar emociones, deben vender una historia. Pero a veces la línea entre la interpretación y la realidad se difumina de una manera asombrosa. En el caso de Can y Demet, su conexión en pantalla era tan genuina que a menudo nos preguntábamos, ¿es solo actuación o hay algo más? Y ese beso para muchos fue la confirmación de que algo más estaba ocurriendo. No me malinterpreten, no estamos aquí para inventar relaciones ni para especular de forma irrespetuosa. Lo que sí podemos hacer es analizar y admirar la intensidad con la que transmitieron sus sentimientos, y cómo la reacción de Can ante ese beso fue, para muchos, la de un hombre verdaderamente embriagado de amor. La embriaguez de amor es una frase poderosa, ¿verdad? No se trata solo de estar enamorado. Es un estado de éxtasis, de euforia, donde la lógica se desvanece y solo predominan las emociones más intensas. Es esa sensación de flotar, de ver el mundo a través de un filtro de color rosa. Y en los ojos de Can Yaman, en esa entrega total a ese momento con Demet, vimos reflejos de esa embriaguez. La forma en que su cuerpo reaccionó, la manera en que su respiración cambió, incluso la tensión en sus hombros que pareció disolverse en ese instante, todo indicaba que estaba completamente inmerso en la experiencia, y que la experiencia era nada menos que sublime. Para entender mejor este fenómeno, podemos pensar en la psicología detrás del amor y las relaciones. Cuando sentimos una conexión profunda con alguien, nuestro cerebro libera una serie de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y la serotonina. La dopamina nos da esa sensación de placer y recompensa, la oxitocina, conocida como la hormona del abrazo o del amor, fomenta la unión y la confianza, y la serotonina juega un papel clave en el estado de ánimo y el bienestar. Todo esto combinado puede llevarnos a ese estado de embriaguez de amor, donde nos sentimos eufóricos, obsesionados con la persona amada y con una percepción alterada de la realidad, todo de una manera maravillosamente positiva. Y cuando hablamos de Can Yaman y ese beso en particular, es fácil imaginar que esa química psicológica estaba a flor de piel. La audiencia, al ver la intensidad en la pantalla, también se contagió de esa emoción. Es esa magia de la televisión y el cine, ¿no? Como unos pocos actores talentosos pueden transportarnos a sus mundos, hacernos sentir sus alegrías y sus dolores, y en este caso, hacernos creer en la fuerza de su amor. Analicemos los detalles.
El beso no fue solo un roce de labios. Fue una entrega. La forma en que Demet se acercó, la dulzura con la que lo inició, y cómo Kan respondió no solo con su boca, sino con todo su ser. La manera en que sus manos encontraron el camino a su cintura, a su cabello, fue un lenguaje corporal que hablaba volúmenes. Y en ese lenguaje la mirada final de Kan, esa que se perdía un poco, esa que tenía un brillo especial, esa que sugería que algo dentro de él había cambiado, esa fue la clave para muchos. Fue el momento en que la máscara del actor pareció caer y vimos al hombre, quizás, cautivado por completo. Es fascinante cómo un solo acto, un gesto tan íntimo y a la vez tan público, puede tener tantas lecturas y generar tanta conversación. Porque más allá de la ficción, este tipo de momentos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la conexión humana y el impacto que una persona puede tener en otra. La forma en que ese beso pareció alterar la realidad de Kan, al menos en ese instante, nos habla de la vulnerabilidad y la intensidad que el amor puede despertar en cualquiera de nosotros. Y aquí es donde entra la maravilla de ser fans, de seguir a nuestros actores favoritos y de emocionarnos con sus historias. No se trata solo de admirar su talento, se trata de conectar con las emociones que transmiten. Y en el caso de Kan y Demet, esa conexión fue tan fuerte que nos permitió vislumbrar, quizás, un atisbo de la realidad detrás de la ficción. Ese embriagado de amor no es una exageración, es la descripción de un estado emocional que muchos anhelamos experimentar, y que en ese momento pudimos ver reflejado en el rostro de Kan. Podríamos teorizar sobre si era el momento perfecto, la química ideal, o simplemente la magia de una escena bien escrita y actuada. Pero lo que es innegable es el impacto que tuvo en la audiencia, y sobre todo, la interpretación que muchos le dimos a la reacción de Kan. Fue como un pequeño secreto compartido, un momento íntimo que, a pesar de ser grabado y emitido, se sintió personal y genuino. Y es esa autenticidad, esa entrega emocional, lo que hace que momentos como este sean tan memorables. Piensen en las miradas que se dedicaban antes del beso. Esa anticipación, esa tensión acumulada. Y luego, la explosión. No fue un beso apresurado, sino uno que se saboreó, que se disfrutó. Y la forma en que Kan, tras separarse, mantuvo esa conexión visual con Demet, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa, la dulzura y una profunda admiración, eso es lo que nos hace pensar que estaba, verdaderamente, en otro mundo. Un mundo donde solo existían él y ella, y la abrumadora sensación del amor. Y eso es lo hermoso de estas historias. Nos recuerdan que a pesar de la fama, de las cámaras, de los guiones, los seres humanos seguimos siendo susceptibles a las emociones más básicas y poderosas. El amor, la conexión, la pasión, son fuerzas universales que pueden tocarnos en cualquier momento y de cualquier forma. Y el beso de Demet a Kan para muchos fue ese catalizador, ese instante mágico que desencadenó una oleada de emociones que se manifestaron claramente en el rostro y el lenguaje corporal de Kan Yaman. En resumen, lo que vimos fue una actuación magistral, sin duda. Pero para muchos de nosotros, y me incluyo, fue más que eso. Vimos la chispa que enciende la llama, la intensidad que solo se puede alcanzar cuando hay una conexión real, o al menos, una habilidad extraordinaria para hacerla parecer real. La forma en que Kan Yaman reaccionó ante el beso de Demet Özdemir fue, para muchos, la evidencia de un hombre cautivado, de alguien que en ese preciso instante se encontraba perdidamente embriagado de amor. Y ahí lo tienen, mis queridos espectadores. Un análisis, una reflexión, y quizás un poco de esa nostalgia por esos momentos que nos hacen creer en la magia del amor, tanto en la pantalla como, esperemos, en la vida real. Ha sido un placer desgranar este momento tan comentado con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que fue solo actuación o sintieron esa conexión especial? ¿Qué otros momentos de la serie Erkencicus los impactaron de esta manera? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo cariño y estoy deseando debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido o les ha hecho pensar un poquito, no olviden regalarme un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kan Yaman y Demet Özdemir, para que más gente se una a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta pronto.